Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos al primer ciclo de capacitación que realizamos desde la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima. La verdad que estamos muy contentos, primero porque pensamos esta capacitación como un espacio de encuentro y nada, de ampliar los conocimientos y poder también tener espacios de reflexión conjunta para todas las personas que trabajan en el marco de nuestra dirección. Y finalmente, bueno, tomamos la decisión de ampliarla a todas aquellas personas que quisieran participar y bueno, ha tenido una amplia convocatoria y hay mucho más de 500 personas inscritas, así que ojalá que sirva y que sea un espacio que realmente nos permita diversificar nuestros conocimientos, pero además Después, ahí ahí está. está. Me mutaron solo. Eh, no, que sea un espacio también de diálogo donde podamos intercambiar opiniones, donde también se le puedan hacer preguntas a todos los expositores. Tenemos la suerte de contar con muy importantes expositores dentro de los diferentes módulos que planteamos para esta capacitación, y la suerte también de que vaya a haber un espacio para que todos y todas puedan hacer consultas y preguntas en relación a las temáticas que se van a ir abordando. La Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima se constituyó a partir de diciembre del año pasado. Previamente existía un espacio de acceso a la justicia en un esquema distinto. Nosotros como gestión tomamos la decisión de que era necesario que las políticas públicas que se enmarcan dentro de la dirección pudieran tener una unidad de comprensión, una unidad, un método de evaluación conjunto, un método de trabajo y una transversalidad, un trabajo que pudiera verse reflejado en las tres políticas públicas. La realidad es que en nuestra dirección, cuando nosotros llegamos, nos encontramos con un esquema en el que parecía que existían tres políticas públicas, pero la realidad es que solo se trabajaban sobre dos, que era asistencia a la víctima y el rescate y acompañamiento de víctimas de trata de personas, que ahora voy a presentar a la directora que está por acá, no la veo porque no sé, hay como muchos cuadraditos, pero no la veo a Eli, pero debe estar por acá cerca. Y nosotros empezamos a diagramar y a diseñar la política de acceso a la justicia que estamos lanzando en estos próximos meses, que es en realidad una política que de alguna manera nuclea a las otras dos y que trabaja conjuntamente con ellas a los fines de poder dar respuesta a toda la comunidad en relación a las problemáticas que la sociedad tiene o presenta ante el Estado, ¿no? Los centros de acceso a la justicia, tanto nacionales y ahora los centros de acceso a la justicia de la provincia de Buenos Aires, son espacios amplios, diversos, donde desde un equipo interdisciplinario y con un anclaje psicosocial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se dedican a resolver todo tipo de problemáticas que tiene la comunidad. En general son espacios territoriales que son muy referentes en el marco de las comunidades, y por ende tienen un proceso de redes, tienen una construcción de redes de recursero que le permite resolver a través y en conjunto con otros organismos muchísimas de las problemáticas que la sociedad presenta. En ese sentido, hoy la dirección tiene tres líneas de trabajo, tres políticas públicas sobre las que trabaja, que es asistencia a la víctima, y es sobre la que vamos a trabajar en este primer módulo a partir de hoy. El rescate y el acompañamiento de víctimas de trata a través del programa creado por ley, que es el segundo módulo sobre el que vamos a estar trabajando la semana que viene, tanto el martes como el jueves, y el acceso a la justicia, que es el módulo 3, que vamos a estar durante la segunda semana de junio charlando sobre esos temas. La idea un poco es que nosotros podamos tener un primer espacio de capacitación muy fuerte en términos teóricos, dado que los expositores son todos expositores y expositoras con una gran calidad académica, personas de renombre y que además tienen mucha experiencia vinculada a las temáticas que vamos a estar trabajando, pero también que podamos ir construyendo el espacio de preguntas o el espacio
de diálogo que queremos respecto de esos expositores y expositoras. Con lo cual, lo que les vamos a proponer es que ustedes, si quieren, puedan enviar por ahí los días previos a la charla que vayamos teniendo, las preguntas que les interesaría que podamos ir haciendo, y en el marco de eso poder así hacer una selección, dado que somos tanta cantidad que es posible que además sea difícil que incluso nos podamos ver, porque concretamente se ve solo una de las pantallas de las 13 pantallas que en este momento están funcionando conjuntamente. Decirles que concretamente es un deseo de esta gestión, pero principalmente de la dirección, el poder ampliar en todo el escenario de la política pública, en poder llegar cada vez más a los bonaerenses y las bonaerenses, y poder, en un momento tan difícil como este, estar al lado de la comunidad a los fines de resolver las problemáticas. Que la idea, especialmente para aquellos que trabajan en la dirección, que trabajan tanto en el rescate y el acompañamiento de las víctimas de trata, que trabajan en la asistencia a la víctima, así como los espacios de acceso a la justicia, es que también sea un espacio donde nos podamos de alguna manera conocer, donde a veces ha sido difícil encontrarnos todo el tiempo en este contexto, en un contexto donde no nos podemos acercar, no podemos viajar, y al existir en nuestra situación 22 centros descentralizados en la provincia de Buenos Aires, que son los que trabajan concretamente sobre las áreas de asistencia a la víctima, bueno, es uno de los tantos espacios que vamos a tener para empezar a conocernos. El ciclo de capacitaciones, la idea es que esta sea la inicial dentro del ciclo de capacitaciones que estamos pensando, y que más adelante, probablemente el mes que viene, vamos a volver a tener otras capacitaciones vinculadas a temáticas en particular. Acá veo muchas de las compañeras que trabajan con nosotros diariamente del Ministerio de las Mujeres, así que les agradezco mucho que estén. Ellas, incluso Flavia Delmas y Silvina, van a estar dando la clase de violencia de género en el marco del módulo de acceso a la justicia. Es uno de los tantos temas en los cuales desde la dirección venimos trabajando constantemente y cotidianamente para la atención de las mujeres en este contexto pandémico, que son las sujetas que más están sufriendo la pandemia en términos de cómo se han ampliado o han avanzado las denuncias o las situaciones de violencia de género y de violencia doméstica en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Me gustaría presentarles a Elina, no sé si Eli estás, yo no te veo, pero bueno, y que pueda presentar también la dirección de línea, ¿sí? El programa de rescate y acompañamiento de víctimas de trata, para después avanzar un poco más en la metodología de la capacitación en sí misma. Eli, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. Sí te escucho, Lu, y te veo. Buenas tardes a todos y a todas. Tal como decía Lucía, mi nombre es Elina Contreras, yo soy la directora del programa de rescate y acompañamiento a víctimas de trata. Es un programa que se creó en el año 2015 en el marco del dictado de la Ley Provincial de Trata, que trabaja básicamente, como su nombre lo indica, en el rescate y el acompañamiento a través de equipos interdisciplinarios a personas que han sido víctimas del delito de trata o sus delitos con él. En primer lugar, agradecer, continuando un poco con lo que planteaba Lucía, la enorme participación y la posibilidad de que se hayan apropiado, que estén siendo parte de este espacio. Esto realmente, agradecer a la dirección provincial en primera instancia, porque realmente esta propuesta surgió como una propuesta más interna, de encuentro, de capacitación, con los equipos técnico-profesionales que son parte de la dirección, y nos pareció como muy pertinente en el marco de la situación sanitaria y teniendo como eje principal en las líneas de trabajo la necesidad de establecer capacitaciones continuas, poder ampliarlo. Agradecer obviamente y profundamente a todos los expositores y expositoras que van a ser parte de esta propuesta, que muy generosamente han aceptado compartir con nosotros y con nosotras sus experiencias, sus trayectorias laborales, sus trayectorias académicas. Creo que tenemos mucho para aprender y para escuchar ahí.
Me gustaría por ahí, antes de meterme exclusivamente en la cuestión del programa, contarles que para la dirección provincial es un eje de trabajo fundamental el hecho de establecer espacios de capacitaciones continuas. Hoy la situación sanitaria nos impone que esta sea la modalidad. La idea es empezar a tener encuentros de debate y de construcción de conocimiento que seguramente puedan fortalecerse al momento de poder realizar algunas cuestiones de manera presencial. Esto nos parece muy importante porque, sobre todas las cosas, si tenemos que pensar en la necesidad de la construcción de un Estado presente, sólido, un Estado que desarrolle o implemente políticas públicas en relación a la dirección de lo que planteaba Lucía recién, nos parece que es sustancial la idea de la construcción de una práctica o de una intervención profesional que no se sostenga en el sentido común o en el pensamiento desorganizado o no sistemático, sino que esté atravesada y sostenida permanentemente por mediaciones conceptuales o marcos teóricos referenciales que permitan la construcción de una intervención crítica. En relación a eso, este es un espacio que me parece que puede aportarnos un montón para la revisión de nuestras propias prácticas, para la jerarquización del trabajo, para el compromiso que tenemos que asumir como trabajadores y trabajadoras del Estado. Creo que eso impone necesariamente el aprendizaje y la articulación continua con otras instituciones, con otros saberes, con otras trayectorias. Agradezco en ese sentido profundamente la posibilidad que hemos o que estamos teniendo de contar con estos enormes referentes en las temáticas que vamos a trabajar. Creo que nos permite pensar en estas tres direcciones, digamos, en la asistencia a la víctima, en el acceso a la justicia y en relación específica del programa de rescate, a cuáles son los dispositivos que tienen que, o que debemos llevar adelante en el acompañamiento, en la construcción de procesos reparatorios hacia las víctimas, en que el Estado se transforme en una institución, o se consolide en una institución que permita el acceso a derechos, el ejercicio de derechos, sobre todo en un momento en el que las intervenciones han tenido que reconfigurarse sustancialmente. Hoy la virtualidad nos impone otros tipos de intervenciones, otro tipo de modalidades, pero eso no implica que se hayan perdido los objetivos, sino todo lo contrario, digamos. La coyuntura implica que el Estado esté presente más que nunca, que tome decisiones urgentes, que tome medidas que impacten directamente en las condiciones de vida de la población. Esto creo que está sucediendo, creo que lo que atravesamos como coyuntura sanitaria es algo disruptivo, algo para la cual, o para lo cual ningún Estado estaba preparado, y obviamente el Estado argentino no es la excepción, pero creo que estamos frente a una situación donde se han tomado medidas políticas, presupuestarias, sanitarias de cuidado, de protección y sobre todo de incidencia en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Me gustaría por ahí mencionar algunas cuestiones que venimos conversando en el marco de la dirección provincial, que tiene que ver con esto de qué es la asistencia víctima y cuál es el trabajo puntualmente que desarrolla el programa. Si bien nosotras vamos a tener como programa de rescate un espacio en el segundo módulo, en el que vamos a estar acompañadas por personas que han trabajado y que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en la temática de trata y sus delitos conexos, nosotros somos un dispositivo de asistencia. Trabajamos a través de equipos interdisciplinarios que están conformados por abogadas y abogados, psicólogas, trabajadoras sociales, operadoras, y lo que intentamos es construir intervenciones que se establecen o se piensan obviamente de manera voluntaria, porque es un dispositivo voluntario, a requerimiento de las trayectorias o de las demandas o de las necesidades de las personas que están bajo la asistencia de este programa. Es un dispositivo que pone en práctica o en ejecución las políticas públicas del Estado, ¿sí? Y creo que ahí es donde nos gustaría detenernos un poquito como marco general, porque después vamos a tener la posibilidad de profundizar cuestiones más específicas. Y por ahí es medio autorreferenciar lo que me surge en este momento, pero en el marco de la tarea docente que desarrollo en la universidad, hace unos días trabajábamos con los posicionamientos de un sociólogo francés que se llama François Bouvet,
quizás alguna o alguno de ustedes lo conocen. Y él trabaja fundamentalmente sobre dos concepciones o sobre las distintas concepciones que puede tomar o adoptar la idea de justicia social. La idea de justicia social en tanto se proponga herramientas, estrategias o dispositivos para achicar las brechas, las desigualdades inherentes al sistema y generar algún marco de igualdad o de movilidad social para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y en relación a esto hay como dos posicionamientos más generales o más grandes, si se quiere, como dos títulos, que él denomina igualdad de oportunidades e igualdad de posiciones. El pensar una concepción de justicia social en términos de igualdad de oportunidades implica pensar que no es el Estado el que interviene en cuestiones que hacen a la construcción o modificación de la estructura social, sino que es una estricta responsabilidad individual de las personas en términos de sus acciones, de sus sentidos, de sus valores, de sus motivaciones, de quienes dependen esta cuestión de la movilidad social y por ende la posibilidad de acceder a ciertos recursos, a ciertos derechos o a ciertos servicios que brinda el Estado como dispositivo. Esto significa que la política pública está directamente sostenida o atravesada por un principio meritocrático, individualista. Pensar en términos de este sociólogo la justicia social desde un posicionamiento de igualdad de posiciones implica pensar que es el Estado quien tiene que tomar decisiones políticas y presupuestarias para incidir en la estructura social y ser el garante de que todas las personas puedan acceder y tengan movilidad social y que las desigualdades, a estas a las que son realmente inherentes al sistema, puedan achicarse. Desigualdades en términos de servicios, de condiciones de vida, de ingresos, de acceso a derechos, sobre todo. Creo que eso es lo fundamental y es lo que nos guía y es lo que nos sostiene y es lo que el Estado provincial y lo que las agencias o los organismos del Estado están llevando y están implementando, están llevando adelante en términos de política pública. Una política pública que represente y que sostenga un Estado presente, sólido, un Estado que asuma la responsabilidad de ser garante de derechos, un Estado que ponga en juego los recursos, los dispositivos que tengan incidencia real, concreta, en las condiciones materiales de la población. Nosotros trabajamos con personas que han construido sus trayectorias de vida en situaciones de vulnerabilidad históricas. No trabajamos solo con víctimas de delito, trabajamos con personas que han construido históricamente, que han sido no registradas por el Estado. El otro día el presidente de la Nación decía en la última conferencia de prensa, si no me equivoco, que la situación de aislamiento de la pandemia había puesto en evidencia un montón de cuestiones, la consolidación o la profundización de las desigualdades, la profundización de las situaciones de violencia, pero sobre todas las cosas el hecho de que había, pido disculpas si me equivoco en la cifra, pero creo que cerca de 9 millones de personas que no habían sido registradas por el Estado. Esto significa que el Estado ha sido parte de la construcción y de la consolidación de situaciones de vulnerabilidad y de no acceso a derechos. Creo que el objeto de nuestra dirección provincial, desde nuestro programa de asistencia y acompañamiento, pero sobre todo de la dirección provincial como puesta en juego de un posicionamiento obviamente mucho más general en términos del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno de la Nación, se consolida o se construye justamente en esta dirección, en la construcción de políticas públicas que sean universales, que sean inclusivas, políticas públicas de cuidado, políticas públicas que reconozcan y que tiendan a la garantía y al ejercicio de derechos de la mayoría de la población, sobre todo en este país donde hay muchas personas que no están accediendo a ninguno de los derechos que el Estado debe brindar. No me quiero extender demasiado, voy a darle la palabra a Lu, pero creo que sobre eso girará nuestros encuentros, espero que puedan aprovecharlos, que puedan servirnos para establecer diálogos, aprendizajes y debates, que todo eso podamos después de alguna manera ponerlo en práctica en nuestro trabajo cotidiano. Les agradezco nuevamente la participación
y les doy nuevamente la bienvenida a todos y a todas. Lu, ¿estás? Ahí está. Bueno, es como medio difícil el sistema de enmutarnos y desenmutarnos acá, porque necesitamos autorización. Bueno, sí, un poco retomar lo que decía Elina, contarles en relación a cómo surge esta capacitación vinculado a todo lo que hablábamos un poquito antes, pero también al marcado déficit que encontramos desde que asumimos la gestión vinculado a las diferentes políticas públicas o a la situación de las políticas públicas en relación al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hoy desde la decisión de que la Subsecretaría de Derechos Humanos se sume a la estructura ministerial, lo cual ha potenciado mucho nuestra tarea conjunta y también la perspectiva sobre la que trabajamos y queremos trabajar en nuestra gestión, pero también el marcado déficit vinculado a la situación de las dos políticas públicas sobre las que ya se venía trabajando en el Ministerio, que son justamente la asistencia a la víctima y el rescate y acompañamiento de víctimas de trata, nos han puesto en una posición en la cual tenemos mucha urgencia para poder no solamente gestionar algunas alternativas a las problemáticas que encontramos y que muchas de ellas por la pandemia no hemos podido resolver, pero también a la tarea conjunta entre los diferentes estamentos del Estado y entre los diferentes ministerios, a los fines de poder dar respuesta a muchas de las necesidades en las que hoy se encuentran aquellos y aquellas que acuden a nuestros dispositivos en búsqueda de una asistencia en sí misma. Digo, desde que llegamos, en la estructura de asistencia a la víctima del histórico CPB, que fue creado en el 2004 y que un poco tenemos la suerte de que ahora la primera charla se trate también y abarque justamente la tarea que ha hecho históricamente el Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas en la provincia de Buenos Aires, que además es una tarea que ha permanecido en el tiempo y que ha luchado por permanecer en el tiempo, y especialmente en los últimos años, en relación a la falta de, no solo del presupuesto respecto a la política pública, sino también de la capacidad de sostener algunos de los servicios esenciales que la política prevé, como es, por ejemplo, el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, ¿no? Un poco de la creación de la política pública y de lo que también se charla hoy por hoy en los medios y de lo que venimos charlando vinculado a las leyes de víctimas. Tiene que ver con esto, con la participación de la víctima en los procesos penales, y en ese lugar la provincia de Buenos Aires en algún momento tuvo la posibilidad de que las víctimas puedan participar activamente en el proceso, siendo particulares damnificados a través de un patrocinante que se le proporcionaba. Lamentablemente, por problemas administrativos, durante los últimos años se suspendieron los convenios. En realidad no fue una cuestión de suspensión directa de los convenios, sino que muchos de los profesionales se bajaron de los listados y no se pudo seguir brindando un servicio que entendemos es esencial para las víctimas, con lo cual se está trabajando en la posibilidad de restablecer estas estructuras de patrocinio jurídico que han sido tan importantes. Yo destaco muchísimo la tarea que han realizado los trabajadores y las trabajadoras del Centro de Protección a los Derechos de las Víctimas, así como los descentralizados o los que actualmente se llaman CABAG, digamos, pero que en realidad podrían representarse mucho más como centros de protección a los derechos de las víctimas descentralizados, dado que es la tarea particular que realizan. Destaco mucho la tarea de los trabajadores y de las trabajadoras que durante los últimos años han sostenido las asistencias con muchísimas dificultades y sabiendo además que el Estado, y una de las representaciones que a mí más me gusta darle a nuestra política pública nueva, a lo que estamos diseñando y desarrollando, es que el acceso a la justicia son los puentes hacia las garantías de los derechos de las personas, de los bonaerenses y las bonaerenses, en este caso, que es la competencia que nosotros tenemos para trabajar. Y esos puentes se habían roto, esos puentes se destruyeron, entonces muchas de las políticas de derivación que hasta ese momento habían existido dejaron de existir, y por ende muchas veces, digo, todos aquellos que territorialmente nos tocaba trabajar en dispositivos, ya sea asistencia a la víctima, de acceso a la justicia, o en el rescate y acompañamiento de víctimas de trata,
nos encontramos solos, digamos, ¿no? Tratando de sostener los procesos de las víctimas, que en casi todos los casos es necesario poder construir en conjunto con los otros organismos del Estado y los otros estamentos del Estado. Esto que decía previamente, la necesidad de la construcción de redes es una de las bases de nuestra política pública, digo, y la mayoría de las políticas públicas donde se trabaja con víctimas, si no existe un esquema de derivación satisfactorio, lo que nosotros llamamos un esquema de derivación satisfactorio, en donde realmente existe una resolución del problema y ante el seguimiento del caso nosotros podamos encontrarnos con que hay otros organismos que van desarrollando tareas para resolver diferentes situaciones, atento a la competencia que le compete legalmente, digamos, atento a la competencia que se le determina legalmente, entonces se hace muy difícil la tarea porque concretamente la víctima o la persona que viene a solicitar cualquier tipo de asistencia termina rebotando entre los diferentes lugares del Estado y siempre volviendo hacia el mismo dispositivo, ¿no? Un dispositivo que contiene a través de la tarea voluntarista, la tarea muchas veces voluntarista, muchas veces militante, muchas veces, digo, muchas consideraciones de acuerdo a lo que por ahí cada uno de nosotros hace o de dónde viene, pero termina siendo una instancia donde no hay manera de resolver la situación más que poniendo la escucha activa constantemente, ¿no? Yo siempre digo que este tipo de capacitaciones son muy importantes porque no todos los profesionales estamos preparados para trabajar con víctimas o con personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Nosotros los abogados que estudiamos en la Universidad de La Plata, tal vez hay otras universidades que tienen otras preparaciones, pero los abogados que estudiamos acá en La Plata sabemos que no tenemos materias de escucha activa, no tenemos materias donde nos enseñen de qué manera se hace la contención, de qué manera se trabaja en relación a una víctima, cuáles son las características que uno tiene que tener en cuenta al momento de realizar una escucha inicial, ¿no? Y toda esa tarea se ha ido construyendo en el marco de la formación que han ido haciendo los mismos dispositivos por sí mismos durante los últimos años. En eso quiero rescatar y agradecer además muchísimo la presencia de muchos de los compañeros y compañeras de acceso a la justicia de Nación. Digo, para mí la política pública madre del acceso a la justicia, la política pública que muestra un horizonte o que nos ha marcado el camino de lo que en realidad queremos hacer hoy en la provincia de Buenos Aires, vinculado también al acceso a la justicia, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el acompañamiento territorial y con el anclaje territorial y psicosocial de las consultas. Esa es una de las bases sobre las que nosotros en la primera clase del módulo de acceso a la justicia también vamos a estar trabajando. Una de las características que tiene la política pública que diseñamos es el anclaje psicosocial, es el hecho de que la interdisciplinariedad de la primera consulta, de la consulta inicial, haga que el trabajador social o la trabajadora social, el psicólogo o la psicóloga, cobren una importancia muy relevante, o sean muy relevantes ante la consulta inicial, por el hecho de que muchas veces, y fueron de los planteos que se han hecho durante los últimos años, se han planteado la posibilidad de que el acceso a la justicia o la asistencia a la víctima se pueda dar con un anclaje legal, digamos, ¿no? Como, bueno, es el anclaje legal o es la temática legal la que en realidad dirige la consulta. Y yo, en diálogo con muchos de los compañeros y las compañeras que hemos estado hablando en este último tiempo, incluso con Eli también lo hablamos mucho porque por la cantidad de profesionales que tenemos de cada una de las disciplinas. Bueno, en realidad la consulta, las consultas vinculadas a víctimas, las consultas vinculadas a acceso a la justicia, en el marco de lo que nosotros pensamos, nosotros creemos y nosotros proponemos, se ancla mucho más en el aspecto psicosocial que realmente en el aspecto legal. Obviamente que el aspecto legal, por supuesto, conduce un proceso, el aspecto legal contextualiza cómo se van a dar las circunstancias, digo, una víctima o un familiar de víctima que está siendo atendido, asistido, acompañado por un equipo interdisciplinario que finalmente se encuentra con que el juicio no llega, o con que no se encuentran pruebas, o con que no se sigue la causa, o que no se investiga de una manera correcta, por supuesto que incide en la asistencia que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros seguimos proponiendo que el anclaje de todas nuestras intervenciones está dado en el marco de lo legal, entonces desconocemos el proceso general que todos estos equipos que están acá han hecho durante todos estos años, tiene que ver con anclarlo o en el acompañamiento interdisciplinario que producen estos equipos, que además tienen dispositivos de atención que sinceramente para mí son únicos, son absolutamente valorables. Escucho mucho ruido, creo que hay un Lucas que hay que mutar.
No sé, Bel, si lo podés mutar. Bueno, hablándoles un poco más de la capacitación, para no irnos tanto por las ramas, y por ahí si nos quieren hacer preguntas, así ya después, en un ratito ya arrancamos con la primera clase. Contarles que como nuestra propuesta son clases o charlas de un máximo de 1 hora y media, para así entre las 3 y las 4:30 tenemos la primera charla, hay ahí media hora como para que vayan a hacerse el mate, o bueno, puedan descansar un poco también, y a las 5 volver a arrancar para estar aproximadamente hasta las 6:30. La propuesta que les hicimos a los expositores y a las expositoras es la posibilidad de que tengan, en el caso de que haya 1 hora de exposición y unos 30 minutos de preguntas aproximadamente, con lo cual les vuelvo a repetir que si ustedes quieren mandar preguntas que les parece que está bueno hacerle a alguno de los expositores o las expositoras, lo hagan previamente por mail o nos lo acerquen de alguna manera a los fines de evitar que después por ahí queden algunas preguntas que sean interesantes sin hacer, o muchas preguntas se repitan por el simple hecho de hacer una apertura general de micrófono. Eso va a ser los martes y los jueves durante las próximas 3 semanas. Nos faltan confirmar solo 2 mesas de expositores. Después, en la gran mayoría de los casos, todos los expositores y expositoras están confirmados. La verdad que cada una de las charlas las pensamos particularmente en relación a las necesidades de intervención que tenemos en cada una de nuestras políticas públicas. Esto lo destaco en relación a que muchas veces uno da charlas o propone charlas de acuerdo a los expositores o a las necesidades que tiene. En este caso nosotros lo pensamos focalizado particularmente en la formación de nuestros equipos y de los equipos que en este momento se estén sumando, porque no me cabe duda que seguramente todos y todas los que se han sumado de alguna manera participan en algún dispositivo donde se asiste o se acompaña a la ciudadanía. Lo pensamos particularmente para que sea de utilidad en esa asistencia concretamente. Entonces, si ustedes ven que por ahí la charla puede virar o puede haber alguna pregunta que implique alguna incidencia que esté buena que se pueda dar, háganlo previamente. Y después, en la parte de acceso a la justicia, concretamente en el módulo 3, se va a desarrollar en 2 partes dentro de la misma charla. Inicialmente va a haber una parte más teórica donde, bueno, se va a estar explicando concretamente el derecho sobre el que se va a trabajar. Esto no sé si lo dije, pero el criterio de acceso a la justicia sobre el que trabajamos nosotros, y creo que es el criterio sobre el que hoy trabajan la mayor parte de los dispositivos de acceso a la justicia, por lo menos los de Nación y Provincia de Buenos Aires, tiene que ver con un anclaje en derechos. Nosotros entendemos al acceso a la justicia como un puente hacia la garantía de los derechos, como un espacio de acceso a derechos en general, y no de acceso a la jurisdicción, no de acceso a un abogado para poder hacer un juicio, digamos, o a un abogado para defenderse en un juicio o acceder a un juicio de cualquier manera, sino como un esquema que funciona con dispositivos interdisciplinarios en los fines de trabajar la garantía de los derechos de todos los ciudadanos. Por eso muchas veces cuando vamos a hablar de acceso a la justicia, con la metodología, ¿no? Trabajamos, venimos de trabajar en el acceso a la justicia, que no hay nada sobre lo que no trabajemos, que en realidad no hay demasiados límites claros en los que nos sentamos, sino que trabajamos en todos aquellos espacios donde no está garantizado un derecho y donde existe, digamos, una posibilidad de hacerlo cumplir. Entonces ahí está nuestra tarea, ¿no? De tender esas redes a los fines de articular con los dispositivos y poder dar cumplimiento a los derechos fundamentales. En ese sentido, el módulo de acceso a la justicia concretamente va a estar dividido en 2 partes. Una parte más teórica, que va a aproximadamente 20 minutos, y una parte de aplicación práctica, es decir, bueno, no sé, en el caso, por ejemplo, de seguridad social, vamos a trabajar particularmente sobre la IFE, sobre hay una parte de pensiones de discapacidad, vamos a trabajar, va a estar Flavia y Silvina trabajando sobre lo que tiene que ver con la ruta crítica, en lo que tiene que ver con violencia de género, cómo construimos las redes, dónde podemos hacer las denuncias, cómo hacemos una denuncia, qué pasa si no nos la quieren tomar, dónde se constatan las lesiones, etc. Digo, el módulo de acceso, que es el final, va a ser un módulo con una parte práctica bastante importante, con lo cual
le pedimos que en este caso, digamos, se preparen por ahí para tomar apuntes, bueno, en todos los casos va a ser posible, pero en esa particularmente, si tienen preguntas o algunas cuestiones vinculadas a la práctica de la tarea de acceso a la justicia, también va a estar disponible para poder dar respuesta a eso. En principio, yo creo que hablamos como dos loros y rápidamente, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer. Yo tengo un chat como súper lleno de gente. Se cortó el audio muchos momentos, ¿no? Porque acá todo el mundo dice se cortó el audio, se cortó el audio. Bueno, o sea que no nos escucharon nada de lo que dije este último tiempo. No tanto. Bueno, ahora volvió a escucharse bien. Bueno, vuelvo a explicar la parte de acceso, ¿eso no lo escucharon? La parte del módulo de acceso no se escuchó, ¿no? Eli, vos que me estabas escuchando. No, se cortó del final, era como medio inestable el Claro. audio. Bueno, Ahí digo la parte nuevamente lo del módulo de acceso. El módulo de acceso, que es el tercero, va a estar dividido en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, que va a estar dada por los expositores o las expositoras, y donde se va a hablar particularmente del derecho, de la característica del cumplimiento del derecho, y una parte más práctica en la cual se hable de cómo se ejercita ese derecho, digamos, cómo trabajamos desde el área de acceso para poder dar cumplimiento a esos derechos. Estuve dando como algunos ejemplos. En lo que tiene que ver con violencia de género, hablé de la ruta crítica, cómo se hace una denuncia, qué pasa antes de hacer una denuncia, cuáles son las necesidades que uno como agente de acceso a la justicia o asistiendo a una víctima, en este caso una víctima de violencia de género, tiene que poder construir una red previa, tiene que poder saber dónde hacer la denuncia, dónde nos conviene hacerla, no siempre nos conviene hacerla en el mismo lugar. Digo, cada una de las localidades tiene características especiales, entonces, bueno, por ahí en eso vamos a tener diferentes criterios y cada uno de ustedes estaría bueno que también en esas experiencias nos puedan contar cómo funciona en cada una de las localidades y los departamentos judiciales que ustedes trabajan. Lo mismo va a pasar en relación a la clase 3 del módulo 2, del módulo 3, perdón, que es migraciones, donde también se va a estar explicando cómo se realiza el RADEX, cómo se hace para poder solicitar una residencia transitoria, una residencia permanente, qué pasa con el sistema, cómo hacemos para que una persona que no puede pagar lo pueda realizar igualmente, dónde se puede gestionar, bueno, toda la tarea vinculada a la particularidad del acceso al derecho en la práctica. Y lo mismo en relación a desarrollo social y seguridad social, que es la clase 4. Ese es el único caso que va a tener la característica de tener como dos instancias, una más teórica y una más de práctica, digamos, o donde se va a realizar mayor cantidad de preguntas relacionadas a cómo se ejercita ese derecho. ¿Ahí se escuchó mejor? Sí, te escuchó. Lu, dentro de las preguntas que están haciendo los y las participantes, hay una que es como, que se repite bastante, que tiene que ver con la consulta de si vamos a enviar algún tipo de material. Creo que no lo habíamos pensado específicamente, pero bueno, no significa que no se pueda pensar y no se pueda hacer, quizás, no sé, es como una pregunta en vivo esta. En realidad no previmos un material para la capacitación, porque en realidad como los expositores son variados y no todos son del ministerio, pero se puede agregar material, digo, la mayor parte de los expositores y las expositoras tienen cosas, o sea, han escrito en diferentes artículos, diferentes libros, portales, podemos compartir, si a ustedes les interesa, les podemos compartir previamente, tenemos el mail de todos, así que podemos compartirles el material, por lo menos del trabajo o de lo que se va a abordar en cada una de las charlas, no hay problema. Sí, de igual manera, como esto también está siendo transmitido y queda grabado por YouTube, también se puede retomar, volver a mirar, digamos, por ahí cosas que en la inmediatez se nos escapan, sobre todo a través de la virtualidad. Quizás el hecho de que esté grabado y esté siendo subido a YouTube es una posibilidad como volver a escuchar, por ahí apropiarse de cuestiones que en una primera escucha no aparecen. Bien, ahí hay cómo ingresamos a las 17 vía un link o email. La idea es dejar abierto el Zoom
que podamos bloquear nuestras cámaras y nuestro micrófono, pero que ya quede abierto para la cita de las 17. Hoy por ahí va a haber un tiempito, no sé, porque hay varias preguntas para contestar, pero si no, en general va a ser media hora, 20 minutos, no es demasiado el tiempo. La idea es que podamos bloquear las que quieren o los que quieren, bloquear la cámara y el audio, y después volvemos directamente acá. Después alguien preguntaba como si va a volver el Estado en tu barrio, pero bueno, era una pregunta como mucho más propia de la dirección, pero en principio creemos que sí, que trabajando algunos operativos en conjunto, no sé si se va a llamar el Estado en tu barrio, pero se están trabajando algunos operativos vinculados a concretamente la situación que se están viviendo en algunos sectores de la sociedad del conurbano. Como sabrán, está aislada, bueno, Villa Azul, ahora se está trabajando la posibilidad de un operativo en ese espacio, así que sí, van a aparecer algunos dispositivos interministeriales. No tengo claro que se vaya a llamar el Estado en tu barrio. No sé vos, Eli, si ves otras preguntas, porque yo voy contestando, pero... Sí, respecto al autor, preguntan el autor que yo mencioné, es un sociólogo francés que se llama, pido disculpas por mi francés, se llama François Dubet. Obviamente, tiene muchos trabajos que, por lo menos a mi criterio, son muy interesantes, pero bueno, donde apunta o profundiza específicamente respecto de las concepciones o nociones de justicia social, para pensar la política pública, me parece que es un recurso teórico que está bueno conocer. Da lugar también a, como toda la bibliografía, o como todas las producciones teóricas, a distintas miradas y al debate en relación a eso, pero creo que está bueno como para poder empezar a construir justamente un encuadre respecto de hacia dónde tiene que ir la política pública, sobre todo en esta diferencia de lo que es la intervención del Estado y el principio meritocrático, ¿no? Como para ponerlo en grandes zonas, digamos. Está bueno. A ver, ¿qué más? Qué difícil que es este coso tan grande. Se va a emitir certificación, sí, por eso la inscripción, por eso el link, por eso la necesidad de los datos, así como más explícitos, porque va a haber una certificación para todos y todas las participantes del encuentro. Ahí preguntaban si va a quedar en YouTube. Les cuento que nosotros vamos a tener un canal de YouTube de la dirección, pero en este momento tuvimos el inconveniente de que primero que hasta ayer no sabíamos bien qué cantidad de personas iban a estar participando, entonces en principio creamos hoy a la mañana el canal de YouTube y lo necesitábamos haber creado con más tiempo. Entonces le agradecemos a los compañeros y las compañeras de la Subsecretaría de Política Criminal que nos prestaron su canal, y además que todos los miércoles a las 17 horas tienen unos ciclos de charlas que está muy bueno. Mañana es un ciclo de charlas respecto de la política criminal y la violencia de género, así que si quieren participar también los invitamos. Después también mandamos el link, si quieren, a través de nuestro mail. ¿Qué otra pregunta tenemos que quede abajo? Me parece que nada más, ¿no? Miércoles, mañana lo de la Subsecretaría de Política Criminal es a las 5 de la tarde, ¿no, Lu? Esa Sí. es una de las preguntas. Después hay una pregunta en relación a una persona que quiere hacer denuncias, pero no es la damnificada. Te pido particularmente que mandes un mail particular a la dirección con el contacto que tenés para que podamos trabajar tu caso en particular. Se corta. Bueno, le agradecemos a la Dirección de Género de la Municipalidad de la Costa, que también está participando. Bueno, en principio, creo que estamos bien. Sí, se van a entregar las certificaciones, eso se va a hacer vía mail también, toda la vinculación se va a hacer vía mail. Y respecto a qué va a suceder con las sedes descentralizadas, no sé qué significa la pregunta. Nosotros queremos ampliar la política pública, eso es una de las premisas sobre las que vamos a trabajar, así que las sedes descentralizadas para nosotros son muy importantes. Por supuesto se reconfigurarán vinculado a las determinaciones que se consideran en relación a cómo vamos a seguir con la política pública, pero la necesidad de ampliar los espacios de acceso a la justicia en la provincia de Buenos Aires es evidente, es necesario y es una decisión que tiene esta gestión, así que
en eso. Les agradecemos a todos y a todas por esta charla inaugural. Si quieren, nos volvemos a encontrar, si quieren, no, nos volvemos a encontrar a las 5 con la charla inicial del CPB. Si hay algunas preguntas en particular, también las pueden mandar vía mail. Me interesa particularmente alguien que comentaba en relación a la necesidad de hacer algunas denuncias, pero no especificaba de qué se trataban las mismas. A las 17 es este mismo link, nosotros lo vamos a dejar conectado, y si ustedes quieren dejarlo conectado en su computadora, lo que pueden hacer es bloquear desde la pantalla el sector de abajo, el lado izquierdo, van a encontrar un mute, un microfonito y una cámara que dice Stop Video. Ahí marcan los dos, pero cuando volvamos a activar, donde se vuelva a ver audio o sonido, les va a aparecer ese sonido. Así que ustedes lo van a escuchar. Pero a las 5 de la tarde volvemos con la primera charla, que es una charla sobre el Centro de Protección a los Derechos de las Víctimas, donde van a estar participando uno de nuestros equipos con mayor experiencia, digamos, el equipo que se encarga de las capacitaciones, que tiene muchísima experiencia en todo lo que tiene asistencia a la víctima. Y por último, decirles que para nosotros, no sé quién escuchó, pero por último decirles que para nosotros poder trabajar con compañeros y compañeras como los del CPB, que forman parte de esta dirección y que tienen tanta experiencia en el trabajo con víctimas y una referencia tan importante, es súper valorable, que queremos seguir revalorizando y jerarquizando todos los profesionales y las profesionales que vienen durante tantos años haciendo el esfuerzo de sostener este tipo de procesos y este tipo de políticas públicas que son tan necesarias. Les agradecemos un montón realmente a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, que en el marco de la pandemia hemos decidido dictar una resolución por la cual se determinó que el servicio de asistencia a las víctimas y el acceso a la justicia es un servicio esencial, y por ende estamos siempre de guardia, siempre hay equipos trabajando, incluso los descentralizados también están todo el tiempo recibiendo casos, así que de verdad agradecerle a todos y a todas el esfuerzo que hacen por seguir, por seguir desarrollando esta política pública, por seguir por trabajar en que siga creciendo, y sobre todo por seguir asistiendo a las personas que más lo necesitan en un momento tan difícil como este. Así que si les parece, nos volvemos a encontrar a las 5. Ahí veo a alguien que está proponiendo, se podría armar un recursero entre todos los participantes, me encantaría que armemos un recursero entre todos los participantes, me parece que sería maravilloso que nos pueda quedar un poco los contactos de esta capacitación y podamos hacerle más fácil el trabajo a todos los compañeros y las compañeras que están en el territorio, así que sería ideal. Sí, me parece que es una re buena idea. Si a ustedes les parece, lo que podemos hacer es empezar a gestionarlo vía mail, y que cada uno pueda enviar el espacio donde trabaja para compartirlo sobre el final del día jueves, que sería el jueves de la última charla, que sería el jueves 11. ¿Les parece? El jueves 11 podríamos cerrar y generar un contacto a los fines de ver qué cosas nos faltarían para completar el recursero de todos los que estamos participando de este primer ciclo de charlas. Así que muchas gracias a todos y todas, y nos vemos en un ratito.